Se va acercando el Mundial y por eso traemos el análisis de la mejor selección de cada continente. En este caso hablaremos de la selección marroquí, la nueva potencia del mundo del fútbol. Por eso en Deportando analizamos su plantel, cómo llega, sus puntos fuertes y débiles y sus figuras. Con Joaquín, Federico y quien les habla, Xiomara. Vamos a arrancar un poco con lo que sería la convocatoria de este equipo, de esta selección. Muy bien, Xiomi, arrancamos por Yacine Bono en el arco, quien fue uno de los mejores arqueros de Qatar 2022, y buenos suplentes como Al-Harrar y Munil El Kahoui. Laterales derechos, uno de los puntos más fuertes del equipo sin dudas, Mazraoui y Achraf Hakimi. Como centrales tenemos a Aguerd, al histórico Romain Sainz, a Adam Messina y a Aybulal. Como laterales izquierdos tenemos a Salah Eddin y a El Karouini. Como volantes tenemos a Amrabat, Targalin, Saibari, Ainohui y Ounahi, también que destacó muchísimo el actual volante del Girona en Qatar 2022. Como enganches tenemos la incógnita, primero, de si va a jugar o no el Mundial Hakim Ziyech, uno de los mejores jugadores de Qatar 2022 en el equipo marroquí. Y una de las nuevas apariciones, Bilal El Kaunouz. Después, como extremos, tenemos muy buenos jugadores. Brahim Díaz, actualmente en el Real Madrid, Otman Mama, quien fue el Balón de Oro del último Mundial Sub-20, Ben Seguir, Abde Esalouli, el jugador del Betis, tenemos a Talbi también y a Ilias Akmomach. Como nueves, por último, a El Nesiri, que convirtió el histórico gol para eliminar a Portugal, a Igmane y a Yassir Sabiri, otra de las grandes figuras que tuvo Marruecos en el último Mundial Sub-20 disputado en Chile. Yo quiero saber, Fede, ¿quién es el DT de esta selección? Bueno, el DT de Marruecos es Walid Regragui, que llegó después de ganar todo con el Wydad Casablanca, ¿no? Tanto lo que fue el torneo local como la Liga de Campeones Africanas. Asumió el 31 de agosto de 2022. Ojo con eso, solo 2 meses y medio de preparación tuvo para el Mundial, y fue el actor intelectual de lo que fue la gesta histórica Marruecos, ¿no? Logrando este cuarto puesto que marcó un hito para el fútbol africano. En total en la selección lleva 27 partidos, 15 triunfos, 8 empates y tan solo 4 derrotas. Y bueno, también alguna que otra cosa destacada, como que en 2023 venció a Brasil 2-1 en un amistoso. Así que bueno, interesante, ¿no? El camino del DT de Marruecos. Sí, su DT Walid Regragui, que nació en Francia y no es el único, ¿eh? Algo que caracteriza a esta selección son las nacionalizaciones, ¿no, Joaco? Y la Federación Marroquí en los últimos años ha hecho un trabajo espectacular en cuanto a la captación de talentos. La diáspora marroquí por el mundo es una de las más grandes que hay en el planeta en este momento, y los nacionalizados de la prelista, por ejemplo, que nosotros armamos, de los posibles 26 que irían al Mundial, de esos 26, 17 no nacieron en territorio marroquí, sino que lo hicieron principalmente en países de Europa, como por ejemplo el caso de Hakimi, quien nació en Madrid, pero desde muy chiquito estuvo ligado a la cultura árabe, a la cultura marroquí que le inculcaron sus padres. Otro caso es Brahim Díaz, también nació en Málaga, que incluso llegó a jugar para la selección mayor española y después cambió más de grande. Casos como el de Bono, que sus padres fueron refugiados en Canadá, en Quebec, él nació y siempre se sintió marroquí, siempre dijo que era su país y terminó representándolos y de la mejor manera posible. Una de las incógnitas que planteamos, Hakim Ziyech, nació en Países Bajos, al igual que, por ejemplo, Sofiane Amrabat. Así que tenemos muchos casos, en total son 17, acá tenemos la lista completa, de jugadores que no nacieron en el país, pero que se sienten marroquíes, son marroquíes, obviamente es todo legal, y la federación lo aprovechó muy bien para seguir nutriendo un plantel que siga desarrollando talento, pero que agarra también lo que no está en el país o lo que desaprovechan a veces las potencias europeas. Bueno, pasemos un poco a lo que fue esta clasificación, ¿no? Fue una muy buena clasificación en las eliminatorias de Marruecos, que no perdió ningún partido. Así como decís, Xiaomi, Marruecos terminó invicto en este proceso clasificatorio a la Copa del Mundo. Sí que fue igual, quizás rivales de menor jerarquía, pero fueron un 2-0 ante Tanzania, 2-1 Zambia, 6-0 al Congo, 2-1 Níger, después 2-0 de vuelta a Tanzania, 5-0 a Níger, 2-0 a Zambia y 1-0 a Congo. Así que bueno, la verdad que arrasó Marruecos en un grupo que claramente tenía menor jerarquía, ¿no? que la selección dirigida por Regragui. Sí, 22 goles a favor y 2 en contra. Otra de las selecciones, como ya hicimos un poco en este análisis, el recorrido argentino y español, otra selección que desfiló en este proceso rumbo a Estados Unidos, México y Canadá.
Bueno, pasemos un poco a lo que es la Copa Africana de Naciones. A diferencia del resto de confederaciones, África pone en juego el título más importante del continente del 21 de diciembre al 18 de enero, con la Copa Africana de Naciones que se disputará en Marruecos. La local compartirá el grupo A con Mali, Zambia y Comoras. ¿Ustedes qué creen, chicos? ¿Es una ventaja o una desventaja competir en un torneo largo e importante a tan poco del Mundial? Es una desventaja teniendo en cuenta que Marruecos es una megapotencia africana y mundial en este momento. La selección marroquí va a ser sin dudas el rival a vencer, va a ser sin dudas el rival al que todos le van a querer ganar, al que todas las selecciones van a poner ese plus, porque la ven fuerte, porque la ven candidata, porque la ven agrandada, probablemente agrandada en el buen sentido. La selección argentina y española también están agrandadas, por ejemplo, pero siempre hablando en el buen sentido. Entonces yo creo que eso termina siendo una contra porque no sé si les da la sensación de que cualquier cosa para Marruecos que no sea ser campeón va a ser un palo, va a ser un fracaso, va a ser visto como que no alcanzó un objetivo. En cambio, si esto se jugara hace un año, después tenés todo un proceso de meses y meses y meses para solventarte, acomodarte, reacomodarte si es que hay que cambiar algo. Entonces, mi sensación es que para Marruecos puede ser una contra si no gana. Si gana, por supuesto, llegará con muchísima más confianza. Yo creo que puntualmente sí es una ventaja porque está teniendo un torneo tan exigente, competitivo obviamente para Marruecos porque juega con los mejores de su continente, a tan poco el Mundial, le da ese plus de roce que quizás no tengan las otras selecciones, ya que van a haber disputado quizás eliminatorias o algunos amistosos de preparación. Entonces para Marruecos, que es un equipo que viene en constante preparación, esta medida de jugarse un título importantísimo y de local, antes del Mundial, creo que les puede servir muchísimo para agarrar ritmo. Bueno, ¿cómo juega esta selección, Joaco? Maneja por lo general un solo esquema, ¿no? De juego. Y la selección de Regragui suele jugar 4-1-4-1, Bono en el arco, Hakimi por la derecha. Hakimi es mucho más que el lateral derecho de Marruecos, es el líder, es el capitán y es básicamente casi el armador de esta selección marroquí. Después tenemos a Guer y Abkar como una pareja central muy sólida. En el anterior mundial jugó Romain Sainz, pero ya está un poquito mayor y probablemente Abkar lo reemplace. Tenemos a El Karouni como lateral izquierdo, Amrabat como 5, que si bien es verdad que le costó adaptarse y asentarse en el primer nivel europeo, en Marruecos sigue rindiendo muy bien. El Ainaoui y Saibari por adentro, Ben Seguir por izquierda, Brahim Díaz, el extremo volante del Real Madrid por derecha, y En-Nesyri en punta. A ver, la banda derecha con Hakimi y Brahim Díaz, encima puede entrar Ounahi desde el banco, que en la selección siempre rinde, es de lo más peligroso que tiene el torneo, sin dudas. No sé cuántas bandas derechas hay mejor que la de Marruecos en todo el Mundial. Después, tiene un arquero top, encima es especialista en los penales y además llega como en medio en silencio, porque al estar jugando en Arabia Saudita, no sé si tiene todos los focos encima, como por ahí sí le pasó en 2022. Así que me parece que en ese sentido Bono va a ser peligrosísimo y puede sorprender a más de uno, porque sigue estando a un nivel muy alto. Y como ya demostró Marruecos en Qatar 2022, no es un equipo tradicional africano. No hay que esperar un equipo súper creativo y loco, que defienda mal, pero ataque espectacular, que corra como loco. No. Tiene mucho talento individual, pero además Regragui le ha aportado ese orden táctico y esa seguridad defensiva, como bien vimos en las eliminatorias. Solo recibió 2 goles. Bono lleva creo que 8 partidos en la selección sin recibir goles. Entonces, me parece que Marruecos también tiene ese plus que tienen, por ejemplo, muchas selecciones sudamericanas de defender primero el arco propio, después empezar a construir para adelante y lo hace muy bien. Lo demostró en el último Mundial. Se eliminó a España y Portugal sin recibir goles en 240 minutos. Bueno, Joaco recién mencionaba muchas de sus figuras, ¿no? Que tiene esta selección. ¿Cuáles son las más destacadas, Fede? Bueno, yo creo que la figura más destacada de Marruecos es Hakimi. 14 partidos, 2 goles, 3 asistencias en esta temporada, un registro bastante bajo comparado al anterior. Cabe destacar que igualmente sufrió un esguince de tobillo, así que también estuvo fuera de las canchas por un tiempo y va a estarlo. En cuanto al PSG y los títulos cosechados, tiene 3 Ligue 1, 2 Copas de Francia, 3 Supercopas de Francia y el plato fuerte, que es la UEFA Champions League del año pasado. En cuanto a la selección, tiene 88 partidos jugados, 11 goles y 15 asistencias y cuenta con el plus de haber participado en 2 mundiales, el 2018 y el 2022.
Otro es Bono, quien actualmente milita en el Al Hilal de Arabia, donde ya lleva 2 temporadas. Ahí tiene 67 partidos jugados, 22 vallas invictas y 72 goles en contra. Ganó la Copa y Supercopa de Arabia Saudita y a lo largo de su carrera tuvo distinciones como ser el mejor arquero africano de la CAF y el mejor arquero de la Europa League, competencia que ganó 2 veces con el Sevilla. En cuanto a la selección, tiene 80 partidos, 51 vallas invictas y 37 goles en contra. Estuvo presente en el Mundial 2022, donde fue una de las grandes figuras. Otro es Amrabat, que actualmente juega en el Betis. Tiene 10 partidos en la temporada actual y la estadística de un promedio de 4 duelos ganados por partidos. En la selección marroquí tiene 70 partidos jugados y 3 asistencias. A lo largo de su carrera ganó la FA Cup, la Copa de los Países Bajos, la Supercopa de los Países Bajos y la Primera División de Bélgica. Bueno, hablemos un poco del futuro de esta selección que viene de ser campeona del mundo en el sub-20, ¿no, Joaco? Así es, Xiaomi. Marruecos integró el grupo de la muerte en el Mundial Sub-20 de Chile que se disputó hace poquito, hace menos de un mes, y la verdad que le fue bárbaro en ese grupo de la muerte. Derrotó 2-0 a España y 2-1 a Brasil. Ya empezaban ahí a brillar Mama y Sabiri, que los nombramos en la introducción. Después terminó perdiendo 1-0 con México, pero Marruecos para ese momento ya estaba clasificada e incluso se había asegurado el primer puesto. Así que realmente fue un partido que jugó con suplentes, donde no puso nada en juego y perdió ajustadamente contra un México que después lo hizo bien hasta que se encontró con Argentina. En octavos de final le ganó 2-1 a Corea, ahí tuvo que sufrir un poquito. En cuartos 3-1 a Estados Unidos, ese fue un partido un poco mejor. En semifinales fue 1-1 con Francia y ganó 5-4 en los penales. Aquel día pasó, o aquella noche, mejor dicho, pasó algo muy curioso, que es que se le lesionaron los 2 arqueros. Tanto el titular como el suplente tuvieron que pedir el cambio y Mesbahi terminó siendo el héroe, el tercer arquero terminó siendo el héroe en los penales, atajando el decisivo para meter a Marruecos en la final del Mundial Sub-20. Final que derrotó a Argentina 2-0, lamentablemente para nosotros, con un doblete de Sabiti que, al igual que Mama, estuvo intratable aquella noche en Santiago de Chile. Así que, sin dudas, muchísimo futuro para Marruecos, que no es presente nada más, sino que también tiene un par de perlitas y una base muy sólida para seguir construyendo a futuro. Bueno, y para ir cerrando, Marruecos, que está en el bombo 2 del sorteo, por lo que es muy probable que si no está en el grupo de los locales, pase a integrar el grupo de la muerte, como ya le pasó en Qatar 2022. Y se hizo fuerte hasta llegar a semifinales. Chicos, ¿ustedes hasta dónde creen que llegue esta selección? Yo digo que cuartos y se baja una selección de gama media alta. Se puede llegar a encontrar con, no sé, un Uruguay o algo así, complicarle la vida a algún rival muy duro, incluso a alguna potencia europea, Argentina, ¿por qué no? Creo que va a ser un rival complicado, pero que pondrá punto y final en cuartos. Que me parece un gran torneo igual, ¿no? Si mete semis, cuartos consecutivamente. Yo siento que va a repetir la hazaña y además de eso, yo lo veo con muchas chances de meterse al podio, sin embargo, sí lo veo cayendo en semifinales. Bueno, yo estoy con vos, Fede. Para mí llega hasta semifinales. Dicho esto, le preguntamos a la gente, ¿hasta dónde creen que llegue el equipo de Regragui?